Bueno, yo soy Daniel Dron, para los que no me conocen, soy el director de Social Me para América Latina. Como ustedes saben, somos una empresa que nació hace 10 años en Argentina, luego nos expandimos a Chile y desde el 2016 estamos acá en la Ciudad de México también. Social Me es una empresa que tiene dos unidades de negocio, tenemos nuestra academia digital. Nosotros ya certificamos más de 30.000 profesionales en más de 10 países a través de nuestros programas educativos. Y además tenemos la agencia de marketing digital y transformación digital, a través de la cual ayudamos a más de 100 clientes en América Latina. Y el objetivo de la masterclass de hoy es hablar un poco de cómo podemos entender cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestro modelo de negocios. Antes de empezar, quiero comentarles que les vamos a mandar, después del evento, les vamos a mandar un correo con el video de este evento para que se queden tranquilos. Y también les voy a pasar por el chat todos nuestros canales sociales y nuestros datos de contacto para que puedan después comentar o hacer preguntas. Me gustaría que a medida que lo vayan escuchando nuestros invitados de hoy, nos vayan haciendo las preguntas en el chat para que después podamos tener una conversación con los speakers y hacerle todas las preguntas que ustedes necesiten. Así que recuerden a medida que se le vayan ocurriendo las preguntas, copiarlas en el chat, escribirlas en el chat, nosotros las vamos a ir recopilando. ¿Sí? Así que bueno, ahí les mandé la información para que nos puedan seguir. Y a continuación entonces voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Ruz Salmones, CEO de Grupo Ya Quedó, y Esteban Luis Acef, también del equipo de Ya Quedó, para hablar de inteligencia artificial. Así que les doy la bienvenida, Pablo, Esteban, un gusto de que estén con nosotros nuevamente. Me gustaría, Pablo, que te puedas presentar brevemente y nos puedas contar antes de empezar de qué vas a hablar durante la charla de hoy, como para dar un poco de contexto rápido de lo que viene después. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, Daniel, claro que sí, muchas gracias y muchas gracias como siempre a toda la comunidad de Social Me por unirse y muchas gracias por recibirnos como siempre. En efecto, el propósito de la masterclass de hoy es, digamos, mostrar varios ejemplos acerca de cómo la inteligencia artificial puede crecer o hacer crecer un negocio, ¿no? Desde varias perspectivas, tanto desde la perspectiva de optimización de procesos como desde la perspectiva de ventas y de mercadotecnia, como desde la perspectiva financiera, en fin, mostrar varios de los ejemplos acerca de implementaciones que han sido exitosas y cómo eso puede ser implementado en los negocios y en las empresas de las que ustedes vengan, de donde ustedes nos estén escuchando, para permitir el crecimiento de esas empresas, para permitir el crecimiento de, digamos, de sus empresas y bueno, que eso permita también llevar a cabo una mayor innovación, que es muy importante siempre que se está hablando de inteligencia artificial, el saber cómo innovar con esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un poco de lo que vamos a platicar ahorita, a lo largo de la siguiente hora que dure esta masterclass. Perfecto, Pablo. No sé si Esteban querés presentarte y ya dan comienzo a la masterclass. Sí, por favor, siempre estoy muy agradecido de estar aquí para poder compartir algo de lo que sabemos Pablo y yo, en particular, pues meterlos a este mundo que pues cada vez sale más en los medios, las noticias, del que se oye más y sin embargo poco conocemos respecto a la tecnología o qué está haciendo, quitar un poco los mitos de lo inaccesible o lo digamos futurista esto, porque pues ya está presente el día de hoy y ya es la realidad cotidiana de muchas empresas. En Latinoamérica esto cada vez empieza a jalar más. La pandemia
nos ha obligado a movernos más hacia la transformación tecnológica y bueno, es parte ya fundamental de lo que debe ser el plan a futuro de cualquier negocio hoy en día. Perfecto, Esteban, gracias por la introducción y bueno, Pablo, te damos ya el control de la masterclass para que puedas comenzar y compartir la pantalla también. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ya la estoy compartiendo. Ahí está. ¿Me avisan, por favor, si ya lo pueden ver? Sí, está correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Vamos a dar inicio a la masterclass. Bueno, ya ahorita nos presentamos, Esteban y yo brevemente. Aquí están mis datos de contacto para que puedan conectar conmigo en LinkedIn o en Facebook si quieren o mandarme un correo electrónico. No voy a leer todo esto. Yo soy el director general del grupo Ya Quedó y bueno, soy miembro de muchas organizaciones, he dado conferencias en muchos otros lugares y también autor de varias publicaciones, ¿no? Y bueno, es nada más un poco aquí para que pudieran saber, pero ahí pueden contactarme siempre en mi LinkedIn, ¿va? Esteban, no sé si quieras decir algo más de lo que ya dijiste ahorita. Sí, bueno, esencialmente soy cofundador también de Grupo Ya Quedó. Nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo tecnológico. También apoyo en otras empresas a la dirección en temas científicos y tecnológicos. Es un trabajo, pues bueno, bastante gratificante el que es mi día a día en cuanto pues ir avanzando todo el tiempo hacia el futuro, enterarse siempre de lo más nuevo y ver cómo implementarlo. Es prácticamente es eso a lo que nos dedicamos Pablo y yo, y por eso nos gusta mucho hablar de esto todo el tiempo. Estamos tratando de meternos en lo que sigue, tratar de predecir el futuro y bueno, esperemos al final de esta masterclass se pueda ver hacia dónde va un poco todas las industrias. Gracias, Esteban. Y bueno, para quienes nos escuchan también por vez primera, presentarles un poquito de lo que hace el Grupo Ya Quedó. El Grupo Ya Quedó principalmente hace negocios y tecnología, ¿no? Entonces, hacemos todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, desde software personalizado, aplicaciones móviles, CRMs, e-commerce, o sea, un chorro de cosas, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y Big Data. Hacemos muchísimo análisis de datos, ¿no? O sea, mucho análisis de datos, muchas cosas también de algoritmos de inteligencia artificial con base en ese análisis de datos. Y también eso siempre lo conjuntamos con la parte de consultoría de negocios y tecnología en cosas de transformación digital, en cosas de desarrollo de productos, en análisis de procesos. También hemos hecho cosas de análisis financiero. Finalmente, nosotros estamos muy conscientes de que la tecnología es el camino para que un negocio pueda crecer, ¿no? Pero el objetivo no es la tecnología, el objetivo es el negocio. Entonces, por eso siempre que hacemos tecnología nos enfocamos en los objetivos de negocio, en los objetivos que tenga la empresa para que la tecnología sea un apoyo, ¿no? A esos objetivos de negocio y por eso conjuntamos también con toda la parte de consultoría. Y bueno, digamos, en nuestro sitio pueden ver cosas más específicas, pero esto es básicamente a lo que nos dedicamos, ¿no? Aquí en Grupo Ya Quedó. También recientemente hemos estado también en varios medios, ¿no? Que nos han hecho siempre, nos han entrevistado y eso ha sido muy bueno. Estuvimos hace poco en Dinero y Negocios con motivo de una alianza que firmamos con un conglomerado en India para todos los servicios de Big Data y análisis de datos, perdón, de inteligencia artificial y análisis de datos, que nos emocionó mucho, ¿no? Bueno, incluso aparecimos en prensa también. Hemos estado también en Imagen Radio, en varios de los programas de Imagen Radio y en otros periódicos o en otros medios, no solo aquí en México, sino también en CTAM, que está en el Reino Unido, y el CFA Institute en Estados Unidos. Entonces, hemos estado también en varios de los medios, sobre todo recientemente. Y bueno, para iniciar ya con la masterclass, vamos a dar primero un breve, digamos,
un poco de contexto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial en los negocios, porque a veces, como mencionaba Esteban, pues estamos rodeados de esa información, pero muchas veces no sabemos exactamente, digamos, cuáles son las realidades acerca de las tecnologías y a veces no sabemos mucho acerca de cómo está impactando a los negocios. Sabemos que existe, sabemos que algunos negocios lo utilizan, pero no sabemos bien el verdadero impacto que pueda tener, ¿no? Entonces, esto es muy importante. De los negocios líderes en sus respectivas industrias, sea farmacéutica, sea automotriz, sea logística, sea construcción, sea pues en realidad de casi cualquier tipo, ¿no? 9 de cada 10 de las empresas de las top, digamos, o sea, de las mejores en las industrias, tienen inversiones muy importantes en inteligencia artificial, ¿no? Y además esa inversión solo va a seguir aumentando y va a seguir aumentando y cada día salen más noticias de que esos negocios, digamos, tan picudos pues en cuanto a liderar la industria, siempre ponen más y más inversión en inteligencia artificial. Es una parte muy, muy importante. Y se espera que para 2027 el mercado de la inteligencia artificial alcance un monto de 267 mil millones de dólares, que seguramente con la pandemia va a ser todavía más, porque estos datos fueron del año pasado cuando iniciaba todo el tema de la pandemia. Entonces es muy probable que estos montos de dinero todavía suban, ¿no? Y parte del mito que existe es que pues solo los negocios más picudos lo pueden hacer, pero eso no es cierto, ¿no? La inteligencia artificial cada vez está más al alcance de empresas medianas y empresas grandes, digamos, e incluso también empresas pequeñas, que no necesariamente sean empresas como ultra mega transnacionales tamaño Amazon. Entonces, eso también es muy importante y ahorita en la masterclass vamos a ver varios ejemplos de cómo se han aplicado cosas de inteligencia artificial o cómo hemos aplicado nosotros cosas de inteligencia artificial en empresas de distintos tamaños para que puedan darse una idea de justamente cómo se puede aplicar en su negocio y los beneficios que puede tener en su negocio y también cuáles son algunas de las claves para tener en cuenta cuando uno lo está implementando, ¿no? O sea, no lanzarse nomás así, no, o sea, no tirarse nomás así al agua, hay que saber un poco cómo, cuáles son algunas de las claves para su implementación. Entonces, vamos a iniciar. Este es el primero de los casos de estudio para un aumento en la productividad. Es la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, que es una de las muchas vertientes en las que se puede utilizar. Sí, efectivamente. El caso aquí es muy particular de muchas industrias, principalmente todas aquellas que se dedican a realizar proyectos como en áreas de construcción o instalaciones de diversos tipos. Y bueno, un problema bastante común en estos es la logística interna o el desarrollo o planeación de los proyectos. Suele ser algo que toma mucho tiempo, en donde la coordinación, dado que son proyectos específicos que ocurren, digamos, una sola vez de una sola forma, cada proyecto es diferente, requiere pues una versatilidad y un dinamismo al momento que no es fácil estructurar, ¿no? Este es uno de los casos importantes donde la inteligencia artificial puede apoyarlos. Estamos buscando aquí pues un aumento en la productividad principalmente, ¿no? Perder todas estas ineficiencias que surgen por retrasos, por falta de coordinación, digamos, una mala gestión al nivel micro, donde pues las personas, los humanos que tendemos a equivocarnos en diferentes cosas, diferentes criterios, pues podemos ir entorpeciendo los proyectos ir entorpeciendo pues el desarrollo de los mismos y pues no cumplir con tiempos, presupuestos y demás, ¿no? Y sobre todo, algo que es muy crítico en la mayor parte de este tipo de proyectos, se toman decisiones sin sustentarlas correctamente, ¿no? Debido a que, pues una vez que comienzan las obras, se tienen que aventar con muchos detalles y al final no tienen el tiempo suficiente para estudiarlos y no tienen la forma de justificar las cosas que se están haciendo, no tienen la seguridad de cómo se están comprobando, ¿no? En otras palabras, algo que se buscaba en particular era generar estrategias basadas en datos. Esto significa
pues justificar realmente el porqué de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y bueno, combinar como este ambiente de mucho estrés con las implementaciones, junto con algo que sea una solución tecnológica que ayude a estructurar todos los procesos. Como se dan cuenta, aquí no hay nada que apunte directamente a la inteligencia artificial. Sin embargo, todos estos problemas se ayudan a resolver con la inteligencia artificial. Pareciera que pues esto se soluciona contratando más gente o capacitándolos más, lo cual también ayuda, pero a final de cuentas, el hacer un sistema que pueda ir favoreciendo cada uno de estos aspectos y centralizarlos para que pueda adquirir la experiencia no de un solo proyecto y de un solo equipo de trabajo, sino de varios al mismo tiempo, es cuando se empieza a trabajar en algo más allá de lo que humanamente se podría hacer. Entonces, se desarrolló un sistema justamente en donde, pues, digamos, se combinaba toda esta parte de la organización, se ponían canales de comunicación, se analizaban los canales de comunicación y entonces el sistema comenzó a aprender, comenzó a ayudar a diseñar los flujos de trabajo, ver ciertos procesos, por ejemplo, lo que es la coordinación con la entrega de materiales, con el poner a funcionar ciertos equipos, en ciertas partes de los proyectos, el sistema empezó a dar mejores recomendaciones de cómo hacerlo, cómo ordenar los procesos, dada la experiencia anterior. Una de las partes más importantes fue medir el desempeño económico de cada uno de estos proyectos, ver de qué forma es que se puede ir disminuyendo el gasto que se hace sin perder la productividad ni la calidad, hacer un apoyo inteligente para la creación de los procesos, o sea, el diseñar un proyecto desde cero, dado que todos los proyectos son diferentes, pues toma mucho tiempo y este sistema empezó a ayudar a dar recomendaciones y sugerencias para hacerlo de manera más eficiente, para que los ingenieros o el equipo encargado del diseño pudieran hacerlo mucho más fácil y llegar más rápido a las ideas, ¿no? Tener una planeación anticipada de procesos, una idea de fechas, de objetivos a cumplir y equipo necesario y por ende de los costos que este va a tener. Y sobre todo, el ser versátil a modificaciones. La mayor parte de las obras nunca terminan tal como se planteó al inicio. Siempre hay cosas de por medio, modificaciones, impedimentos, retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y planear sobre todo eso es una parte muy, muy importante de lo que este tipo de sistemas hacen por este tipo de sectores. A final de cuentas, la inteligencia artificial lo que predice es el flujo de las operaciones, no lo predice con 100% de exactitud, pero ayuda a dar una idea mucho más realista de qué es lo que puede suceder y el tener ya una base digital, es decir, gente que se comunica a partir de sus dispositivos móviles, que está acostumbrada a utilizar su smartphone para diferentes tareas, usualmente la comunicación, hacen muy fácil juntar esto con otro tipo de tecnologías, integrarlo con CRMs, con ERPs, cosas que hacen que los flujos funcionen de manera automática, que la información esté centralizada, que no se repliquen cosas y que el seguimiento sobre todo de los errores y los casos de éxito se pueda hacer de manera minuciosa. Y justamente, como menciona Esteban, esto también es una parte muy importante para todo lo que tiene que ver con transformación digital, ¿no? Y digo, eso no lo vamos a abordar a fondo, pero sí, digamos, tocarlo por lo menos, porque justamente parte de la transformación digital de muchas empresas involucra sistemas de inteligencia artificial. Por cierto que estos ejemplos que nosotros les estamos mostrando son ejemplos que nosotros ya implementamos en otras empresas, ¿no? O sea, son ejemplos, digamos, de sistemas que montamos ya sea en la nube o en sus servidores o en diversos lugares, ¿no? En los diversos ejemplos que les vamos a mostrar, que ya funcionaron y que justamente muestran parte de esos beneficios que pueden tener en empresas. Además, esto viene tomado de empresas de distintos tamaños. Entonces, y parte de ese objetivo, ¿no? O sea, de implementación del sistema y la ayuda en la transformación digital,
O sea, justamente la tecnología es el medio, como en este caso, para mejorar el flujo de operaciones, pero no es el fin, ¿no? O sea, el fin no es decir, yo ya tengo nueva tecnología, el fin es poder hacer que todos estos beneficios que les platicaba Esteban se apliquen y se logren, ¿no? O sea, y que se alcancen con ayuda de esta tecnología y con ayuda de estos sistemas que ayuden a predecir los flujos de operaciones, por ejemplo. Entonces, eso es una parte muy importante para lograr optimización de tiempos, ¿no? O sea, en este caso se logró optimización de tiempos y un aumento en la tasa de cumplimiento de los proyectos. Digo, nótese que para todo esto hay métricas, por eso es importante la parte de negocio siempre, ¿no? También se logró una mayor rentabilidad por cada uno de los proyectos, un mayor control y una mejora en el seguimiento de los procesos, que es, digamos, condición para los dos beneficios de arriba, pero también es un beneficio en sí mismo. Y al final una mejora en la experiencia del cliente, que eso es bien importante, ¿no? O sea, la mejora en la experiencia del cliente es vital porque finalmente eso es lo que va a hacer que el cliente siempre esté regresando, que el cliente, y esto es independientemente de que sea B2B o B2C el negocio, pero la mejora en la experiencia del cliente es vital para que el crecimiento con los sistemas de inteligencia artificial sea un crecimiento sostenido, ¿no? Que no sea un crecimiento nada más de una vez, sino que sea algo que constantemente nos está alimentando con más cosas. Entonces, con más recursos para nuestra empresa y una mayor lealtad a nuestra empresa. Entonces, finalmente estos son algunos beneficios. Y hablando también de esto de la transformación digital, ¿no? Parte de las claves para saber cómo ejecutarlo y cómo meter estos ejemplos, cómo meter estos sistemas de inteligencia artificial. Recientemente estaba yo dando una plática para Merck Group, una farmacéutica alemana, ¿no? Y estaba yo justo hablando de cosas de transformación digital y digamos, parte de lo que yo les comentaba en ese momento y que les comento a ustedes también ahorita, es que los clientes y el personal y los proveedores y la sociedad en general siempre tienen que ir al centro de estos sistemas, ¿no? O sea, no podemos permitir que nuestro sistema se convierta en el centro de la organización. No podemos permitir que nuestro sistema dicte todo. Nuestro sistema nos va a dar muchas mejores recomendaciones y nos va a ayudar a predecir los flujos, como mencionaba Esteban, ¿no? Pero no debemos dejar que el sistema, digamos, abrace todo, porque entonces la calidad humana, la importancia de tratar con una persona, se va, ¿no? O sea, es un poco como, yo sé que todo el mundo seguramente aquí hemos experimentado el llamar por teléfono y pasar por 40 botones para que nos conteste una persona del otro lado en vez de con las grabadoras, ¿no? Es un poco ese el chiste, o sea, el chiste es justo que no haya 40 botones en medio para poder hablar con una persona, sino que la interacción con la persona sea con una mucho mejor información, ¿no? O sea, que la empresa tenga mejor información de lo que queremos a lo mejor, de qué es lo que estamos buscando y que la atención pueda ser muchísimo más personalizada, pero no que haya 40 barreras para poder hablar con un humano. Entonces, digamos, esa es parte de la importancia de estos sistemas de inteligencia artificial y de cómo implementarlos. Esta mejora en la productividad, este aumento en la productividad, y eso no tiene que ser a costa de las personas, sino al contrario, que las personas estén mejor informadas de lo que puede pasar en el flujo del proyecto, que estén mejor informadas de todas esas cosas, y así que cuando el cliente llame o cuando el cliente pregunte o así, pues siempre tengamos la posibilidad de tomar mejores decisiones y que sobre todo podamos también tener más información de calidad, más conocimiento para poder tomar esas decisiones, ¿no? Otro segundo ejemplo, que no es de un sistema para mejora del flujo de operaciones, sino un sistema en concreto para potenciar las ventas, es un ejemplo que nosotros tenemos de la industria de los automotores, ¿no? Que es de inteligencia artificial juntado con análisis de datos. Por cierto, esa es otra cosa muy importante, antes de cederle el micrófono a Esteban, también es muy importante, los datos y la inteligencia artificial siempre van de la mano, ¿no? Otra de las claves para implementar la inteligencia artificial adecuadamente en nuestra empresa es que la calidad de los datos que alimentan nuestros sistemas de inteligencia artificial sea muy alta, porque la inteligencia artificial aprende de los datos que nosotros le damos. Entonces, si los datos que nosotros le damos son datos erróneos o son datos que no están adecuadamente tratados o es información poco confiable, también los sistemas van a dar recomendaciones
poco confiables, independientemente de en qué ámbito nos encontremos, ¿no? Entonces, el tratamiento de los datos es vital. De hecho, no sé si algunos a lo mejor nos escucharon en nuestra clase, masterclass anterior de Big Data a Smart Data, ¿no? Que es justo de cómo transformar esa información en conocimiento real para después poder usarlo en estos sistemas. Entonces, digamos, es vital también esa parte. Siempre que ustedes piensen en inteligencia artificial, piensen primero en datos, piensen en los datos que tienen o en los datos que pueden obtener para implementar los sistemas. Sí, así es, tal como lo dice Pablo, la componente de los datos es la más importante para todos los sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, aquí en este caso no fue la excepción, dado que se trataba de mejorar las ventas convenciendo de manera personalizada al prospecto para que se animara mejor a la compra del producto, ¿no? Así como la selección de un adecuado esquema de financiamiento para la compra de los vehículos, dado que era una empresa que vendía vehículos de alta gama. Y bueno, eran usualmente en grandes cantidades. El tema de financiamiento se convertía pues ya en un tema digno de una asesoría financiera, ¿no? Y bueno, ahí en términos de la competencia es bastante difícil sobresalir dado que hay demasiadas opciones. Entonces, pues se buscaba con esto pues generar algo que pudiera servir como un gancho para jalar más clientes, ¿no? Es decir, aumentar las tasas de conversión, tener una mejor versatilidad para personalizar los productos que se ofrecen y tener una ventaja sobre la competencia. Ese era principalmente el objetivo. Nuevamente, algo muy importante que destaco, en ninguno de estos tres puntos aparece la tecnología como un fin. Son fines muy específicos estos tres. De hecho, pues se tenían métricas para cada uno de estos. Se decía cuáles eran los criterios para decir que se ha mejorado en cada una de estas cosas. Y entonces la solución tecnológica pues viene a partir de estos objetivos, ¿no? Entonces, si lo que se quiere es convencer de un esquema de financiamiento, que el cliente se quede, dado que hemos recibido su información financiera, tenemos sus estados contables y podemos proyectarlos, saber cómo se van a ver sus próximos 5 años gracias a la inversión que está haciendo, para poder convencerlo con haciendo la comparación con los diferentes productos, puede convertirse más fácil, ¿no? Puede tomar la decisión más rápido, con más confianza, puede asegurarse de que está comprando lo que le es mejor a él y al final una mejor satisfacción, porque va a obtener una consultoría personalizada al instante. El vendedor va a tener la herramienta al momento y lo más importante, el vendedor va a saber cómo utilizarla, ya que, pues bueno, hablar de estas cosas en términos financieros no es algo que la mayor parte de los vendedores domine al 100%, pero el tener una herramienta que ellos sean capaces de entender es lo que hace que todo esto pudiera funcionar. Comenzamos el proceso de construcción de esto consultando a los expertos del mercado que nos dieran todas las características para que nosotros lo pudiéramos convertir en un sistema. Se programó todo esto en R para asegurarnos, dado la delicadeza del tema financiero, que tuviéramos un buen grado de precisión, tener errores controlados en todas las funciones para no hacer mal los cálculos y a lo más importante, que fue pues consultar a los que iban a ser los usuarios para asegurarnos de que estuviera dentro de sus capacidades para usarlo, ¿no? El sistema al principio pues nada más se dedica a recolectar datos y generar la información, pero va generando cada vez mejores proyecciones, va contrastando contra los datos reales y va asegurándose de convertirse conforme más se usa en algo más exitoso y certero. Entonces, a final de cuentas, lo que se obtuvo es que una clasificación y personalización adecuada empieza a generar experiencias y esas experiencias empiezan a difundirse y entonces más personalización se resuelve en más ventas. Tener mejores experiencias también se traduce en más ventas. De esta forma es como un sistema de inteligencia artificial puede apoyar concretamente a un área de la empresa, en este caso orientado a las ventas y la conversión de usuarios. Y bueno,
más adelante vamos a ver otros ejemplos de cómo también se puede ayudar a este tipo de sectores, por ejemplo, ya combinándolo con más herramientas tecnológicas, pero se puede empezar desde algo así de sencillo como, digamos, un cotizador o algo que ayude a dar un número y una certeza a los clientes de qué es lo que va a pasar gracias a la inversión que están haciendo, y eso puede empezar a generar mejores y más conversiones. Justo, ¿no? Y además también algo muy importante de destacar ahorita, como mencionaba Esteban, es que fíjense que los objetivos son siempre objetivos de negocios y la tecnología es la que se adapta a esos objetivos de negocios, ¿no? Y parte de la esencia de la inteligencia artificial, ¿no? Tiene que ver justo con el generar mejores recomendaciones mientras más información se vaya recolectando, ¿no? El chiste es que mientras más datos tengamos nosotros, y por eso la importancia de los datos, y mientras mejores datos tengamos, el sistema vaya diciendo, pues con esto puedo darte una recomendación más exacta, puedo darte una recomendación con un grado de certidumbre mayor, ¿no? Digamos, nosotros hemos dado también otras masterclasses que son un poco más técnicas en cuanto a la matemática y en cuanto al razonamiento lógico, digamos, que existe detrás de todos estos sistemas y detrás de cómo esos datos hacen adentro del sistema que esa información se transforme en algo más, digamos, en algo más confiable, ¿no? En algo más viable. Y la esencia de eso siempre tiene que ver, pues, con cuestiones de matemáticas, con cuestiones de estadística, con cuestiones también de puramente de computación, o sea, de cómo están armadas las computadoras, de en dónde se montan los sistemas, y obviamente de los algoritmos. Seguramente varios de ustedes habrán oído palabras como machine learning o deep learning o cosas así, que en realidad son aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas. Ahorita, por ejemplo, las dos que les mostramos anteriormente, una tiene que ver como con recomendaciones, o sea, sistemas de recomendación para mejora de producto, que es básicamente lo que pone Amazon, de quizá también te podría gustar, ¿no? Y todos los productos que están ahí abajo que siempre hacen que uno pues le pique y compre más. Ese es por ejemplo, uno de los últimos que les acabamos de mostrar, y eso es independiente una vez más, o sea, ese es el modelo, ¿no? Que existe, y la implementación en este caso es la que les comentó Esteban, ¿no? O sea, a través de un conocimiento financiero, de muy buenas proyecciones, de un buen análisis de datos en la parte de atrás, que permita que el sistema genere este tipo de recomendaciones. Hay otras que suenan, como la que les voy a mostrar ahorita, que suenan más a lo que de pronto vemos en las noticias, ¿no? O sea, ¿qué es esto de procesamiento del lenguaje natural y de los asistentes virtuales y todas esas cosas? Entonces, eso también es otro de los ejemplos de inteligencia artificial que utiliza técnicas que de pronto oímos más en las noticias, pero que son técnicas igual que las anteriores, ¿no? O sea, que también se clasifican, digamos, dentro de todo este espectro que es la inteligencia artificial. En este caso hablamos de relevancia periodística. Entonces, básicamente es un análisis de noticias, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen un bonche de noticias que pueden ser 20,000 o 30,000 noticias que provienen de distintas fuentes, pueden venir de redes sociales, pueden venir no sé, de la CNN, de CNBC, de la BBC. Digo, todo este proyecto lo estamos haciendo en Estados Unidos, entonces es por eso las fuentes que les menciono ahorita no son como cosas del, no sé, del Excelsior, de Milenio o así, sino de periódicos y fuentes estadounidenses. Y básicamente lo que se busca en este proyecto es lograr ver cuáles son las noticias más similares. En otras palabras, si ustedes dicen, yo quiero que me digas cuántas noticias son similares a esta, ¿no? Que esta noticia puede ser, no sé, algo relacionado con que la Organización Mundial de la Salud aprobó no sé qué vacuna, por ejemplo, para su uso de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las noticias más similares a esas y cuál es el grado de similitud que tienen? Eso suena, digamos, no solo, o sea, no solo entra en la parte objetiva de la noticia en cuanto a decir, bueno, estas también informan de lo mismo, sino que el grado de similitud también tiene que ver con la subjetividad en las noticias, ¿no? La subjetividad es una parte muy importante a la que nos enfrentamos todos los días en cuanto a los reportajes se refiere.
¿cómo sabemos si la información que nos están dando es objetiva o si le están poniendo de su cosecha o le están poniendo parte de lo que el diario o de parte de lo que la publicación o el medio quiere que nosotros también pensemos debido a la postura política, por ejemplo, que el medio pueda tener, ¿no? Entonces, toda esta subjetividad en las noticias es muy importante y es parte de lo que implica o parte de lo que es necesario analizar para saber la similitud entre los artículos. Y también la relevancia de los temas, ¿no? En otras palabras, cuándo una noticia puede ser relevante y cuándo creemos que pues, la noticia se va a hundir y nadie más le va a hacer caso, y cuáles son los temas relevantes que está tratando la noticia, ¿no? Eso también es muy importante porque de pronto nos perdemos en toda todo el mar de información y perdemos el mensaje principal, a veces porque así es como se desea que se transmita, a veces porque pues simplemente es parte del ejercicio periodístico, ¿no? El informar pues todo lo que se pueda y de varios ángulos, ¿no? Para conocer, digamos, la totalidad de la información, pero a veces podemos perder el mensaje principal. Entonces, la clasificación de la relevancia de los temas también es bien importante. Y aquí, digamos, hay procesamientos de lenguaje natural, o sea, hay un análisis de contenidos en el sentido de leemos, o sea, en realidad el sistema de inteligencia artificial lee todas las noticias, ¿no? Desde el principio hasta el final y procesa el lenguaje, ¿no? Para saber qué es lo que esta noticia me está diciendo. En otras palabras, es como si pudiera resumirla. En realidad, las técnicas que se utilizan son técnicas matemáticas y estadísticas, no tienen por sí mismas no tienen un significado, ¿no? O sea, lo que voy es, por sí misma, pues uno ve la fórmula ahí enfrente y dice, pues esto qué me está diciendo, no me está diciendo nada, ¿no? Pero es la manera de, digamos, hacer una disección de toda la noticia, de partirla en pedazos y de establecer conexiones con las palabras existentes y a partir de ahí hacer el análisis de los contenidos. No es, digamos, que la computadora vaya entendiendo lo que va leyendo, sino que a través de estas técnicas puede ir después generando conclusiones. Hay muchos algoritmos de clasificación y detección de tópicos, que esto es una cosa que se conoce como clustering, ¿no? O sea, y hay algoritmos de K-clustering, y hay muchos tipos de algoritmos en ese sentido, que eso básicamente lo que hace es, imagínense que ustedes tienen un mapa de datos y en ese mapa de datos van viendo cuáles, una vez más para la parte de similitud, van viendo cuáles son los que más se parecen, ¿no? O sea, cuáles puntitos, digamos, están más cerca entre sí. Para eso se utilizan algoritmos de distancia, que pueden ser, hay muchas, ustedes supongo que cuando piensan en distancia piensan pues la línea, ¿no? Que, o sea, la cantidad de centímetros o de lo que ustedes quieran, así es como uno se lo imagina siempre, ¿no? Que divide a un punto de otro, ¿no? Que separa a un punto de otro, ¿no? Si yo quiero ir de aquí a Perisur, por ejemplo, pues hay muchas maneras de ir y la distancia pues son los kilómetros de calle que están separándome de aquí a allá. Pero hay muchas formas de medir la distancia, ¿no? O sea, la distancia se puede medir de muchas otras formas, distancia Manhattan se puede medir también con similitud a través de ángulos, ¿no? O sea, qué punto está más cerca de otro, no de acuerdo a la línea que los divide, sino al ángulo que los separa en un espacio, ¿no? Digamos, donde están todos los puntitos allí almacenados. Y esto ocurre no solo, o sea, en dos planos, ¿no? O sea, no solo como en una hoja de papel, sino en espacios de muchas dimensiones que la computadora justamente puede tratar, pero que nosotros no podemos, ¿no? O, bueno, sí podemos, pero nos costaría mucho trabajo ir haciéndolo como uno por uno, ¿no? Entonces, y justamente todo eso nos permite establecer nubes de datos, nos permite decir, estos se parecen y estos se parecen. Y hay muchas técnicas para poder hacerlo, ¿no? Muchas técnicas para poder hacerlo eficientemente también, porque ustedes entenderán que pasar 100,000 noticias, ¿no? O sea, la base de datos, si tiene 100,000 noticias y hacer una disección de todos los textos de 100,000 noticias y luego calcular las distancias de 100,000 a 100,000, pues no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces hay muchas técnicas para poder hacerlo mucho más eficiente y que nos permita que el algoritmo funcione más rápido. Y también un análisis psicológico del texto, en otras palabras, si el texto es positivo, si es negativo, cuál es la intención del texto, que esa es una de las cosas más complicadas y
siempre, ¿no? O sea, el determinar la intención de algo, porque eso tiene que ver con una parte puramente humana. Entonces, eso utiliza una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, utiliza parte del clustering, parte del procesamiento del lenguaje natural. Allí también siempre es importante consultar a expertos, porque aquí parte de la clave es conjuntar la información cualitativa con la información cuantitativa, ¿no? O sea, necesitamos saber cuál es el contexto que se le está dando a lo que nosotros queremos hacer y cuáles son los, digamos, o sea, cuál es ese contexto y cuáles son los números que están sustentando ese contexto. Entonces, aquí hay una mezcla de muchas cosas, hay una mezcla de redes neuronales, hay una mezcla de muchas, de simples cosas de medidas estadísticas también, que no tienen algo, digamos, como relacionado con estos términos más rimbombantes que vemos, ¿no? O que escuchamos justamente en las noticias. Entonces, siempre, y parte del objetivo de este proyecto en cuanto a negocios se refiere, es justamente poder distinguir esta información verdadera del todo el tema de desinformación que es tan importante hoy en día, ¿no? O sea, cuál es lo que verdaderamente está ahí atrás, para que en otras palabras, cuando ustedes estén leyendo noticias y vean algo de, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues no se dejan llevar, ¿no? Por decir, ah, no, sí, esto está súper pro, sino que puedan distinguir, ¿no? O sea, cuáles son los puntos de vista que tiene la noticia, cuál es la perspectiva que tiene cada una de las fuentes que lo está reportando, saber otras fuentes similares, ¿no? Que a ustedes pueda interesarles y ver cómo lo reportan otras fuentes un mismo evento, cuáles son los grados de similitud, desde qué ángulo lo están abordando. Es un análisis muy complejo y se puede aplicar no únicamente como nosotros lo estamos haciendo a las noticias, sino que se puede aplicar a mil cosas, ¿no? Incluso hay veces que nos han dicho que si se puede aplicar a procesamiento de audio, o sea, de conferencias, por ejemplo, la que estamos aquí ahorita. Sí, sí es posible, pero eso es mucho más complicado, ¿no? O sea, el procesamiento de audio, porque primero hay que pasar de audio a texto, no es fácil transformar o procesar el audio en ese sentido. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Se logra una mejora en todas las métricas de engagement de los contenidos, ¿no? En otras palabras, podemos mejorar cuáles son o sea, podemos saber como medios cuáles son las palabras, cuáles son los temas, cuáles son todas esas cosas que van a permitir un mayor, que nuestro contenido tenga una mayor posibilidad de ser, que le den like o de que lo compartan o de cualquier cosa así, ¿no? O sea, podemos saber cuáles son esas posibilidades y así aumentar nuestra tasa pues nuestra tasa de clics o nuestra tasa de visitantes o en fin, hay muchas, en cuanto a métricas, pues hay un chorro de las que podemos hablar, pero eso se puede hacer, ¿no? También un aumento del tiempo de despliegue en plataformas de terceros, porque si ustedes, por ejemplo, mandan sus noticias o en este caso los medios mandan noticias a otras plataformas para que la información la consuman terceros, pues a esas plataformas les importa que el contenido y que la gente se quede mucho en esas plataformas porque viven de los anuncios, ¿no? Entonces, al aumentar el tiempo de despliegue en plataformas de terceros, también aumenta nuestro nivel de visibilidad y por tanto también podemos lograr, ¿no? Pues una mayor cantidad de dinero que entra a la organización por anuncios o por las comisiones que nos paguen estas plataformas de terceros porque la gente lea nuestro contenido allí. Digo, cada plataforma tiene pues un modelo de negocio es diferente, ¿verdad? Pero se puede hacer. El análisis de datos y performance como producto, eso es muy importante. Como les mencionamos, parte de toda la idea de estos procesamiento de datos, ya sea en el ámbito financiero que contaba Esteban o en toda la parte de flujo de proyectos, ¿no? O sea, el flujo de operaciones o en este caso que es puramente flujo de información. El análisis de datos es vital para poder separar las cosas y poder hacer después, digamos que toda esta mejora en las métricas de engagement y el aumento de despliegue se haga de forma pensada con una estrategia generada en datos. Si ustedes se acuerdan, Esteban mencionaba desde el principio en el primer ejemplo que la generación de estrategias basadas en datos era bien importante y esta es una muestra perfecta, aparte del todo el tema de operaciones que ya contó, también esta es una mezcla perfecta una muestra perfecta de cómo el análisis de datos, de todos estos lenguajes naturales, de todo este procesamiento de textos, permiten todo esto que está aquí, ¿no? Y bueno, pasamos después al siguiente ejemplo, el de también es de sistemas de recomendación. Esteban, estás en mute.
Perdón. Sí, en particular el caso de los sistemas tipo e-commerce es uno que se ha vuelto muy prevalente gracias a la situación de la pandemia. Ya tenía un desarrollo fuerte y ahorita se potenció. Y en particular llaman la atención las herramientas que se empiezan a popularizar y desarrollar más ahí en el medio. En particular, pues todo esto que tiene que ver con los sistemas de recomendación y las interacciones en línea con asistentes virtuales o chatbots, se vuelve parte indispensable ya hoy en día de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se busca a final de cuentas con esto, ¿no? ¿Cuál es de fondo el objetivo a alcanzar y por qué estas tecnologías? En particular, pues lo que se busca siempre es incrementar la tasa de retorno por cliente, es decir, hacer que nuestros clientes sean no clientes de una sola vez, sino que regresen y gasten cada vez más, e incrementar su volumen de compra y sobre todo obtener buenas reseñas de experiencia, ¿no? A final de cuentas, así es como uno se empieza a posicionar en este tipo de mercados. Viene tanto la parte online como la parte offline de lo mismo. Ya saben, la estrategia del crecimiento pagado, así como el crecimiento orgánico. Y bueno, en medio de todo eso se tiene que venir a posicionar el uso de estas tecnologías, que nuevamente no es la meta en sí tener un chatbot bonito o un sistema de recomendaciones, sino alcanzar estos objetivos. Lo importante es medirlos para poder saber si la tecnología se está implementando de la forma correcta y si se están pues aplicando las soluciones correctas, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿qué es a lo que ayuda un chatbot, ¿no? ¿Cuáles son como las distintas cosas hacia las que va orientada? Hoy en día ya hay bastantes soluciones de chatbots. Amazon, IBM y similares ofrecen los suyos. Hay algunos también ya incluso gratuitos que, bueno, requieren un poco más de trabajo del lado de la programación, pero te permiten personalizarlos al grado que tú necesites hacia el sector que uno necesite. Y el objetivo es pues hacer con esto una especie de diagrama. Usualmente los chatbots funcionan programando lo que se llama un árbol de decisiones y viendo cuáles son las características que determinan cómo se debe hacer al inicio una recomendación, cuáles son los caminos por los que siguen las conversaciones. También lo han visto seguramente en chatbots, tal vez no dedicados a vender, sino a dar soporte, por ejemplo. Lo pueden encontrar en muchas compañías que ofrecen servicios que requieren de soporte en línea, como los proveedores de hosting. Que a final de cuentas esto es lo que tienen, un chatbot que de manera diferente a lo que hace la guía telefónica, donde te dice va presionando 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a lo que necesites. El chatbot busca hacerlo de forma más orgánica y más natural, ¿no? Nuevamente, para esto, pues en el fondo lo que hay en cuanto a tecnología no es nada trivial. Se trata del procesamiento del lenguaje natural, tal como el caso anterior que Pablo les mostró. Esto usualmente ya tiene que ver con que son librerías que se comparten al público en general, y pues se va construyendo sobre tecnología y progresos ya existentes, ¿no? Algo muy importante sobre todo esto es que la mayor parte de las soluciones que uno encuentra estos y el desarrollo acelerado se debe en gran medida a que se toman las cosas y pues empiezan a ensamblar nada más, digamos, son como máquinas, ¿no? Lo que sale de una máquina entra a la siguiente y esta lo procesa y puede producir algo más, ¿no? El problema es que se empiezan a volver cajas negras, ¿no? Y bueno, en realidad pues eso no tiene nada de malo mientras funciona, pero en el momento que las cosas no empiezan a cumplir con las metas de las métricas, se vuelve prácticamente imposible saber cómo reaccionar a eso, ¿no? Cómo configurarlo, porque si no se sabe cómo funciona, no se puede modificar y no se puede mejorar hacia la industria particular o el caso particular en el que se está trabajando. Entonces, algo que es de mucho, mucho cuidado con todos estos desarrollos de inteligencia artificial es buscar a alguien que tenga el conocimiento de cómo funcionan las cosas.
¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada implementación se vuelve algo único del sector, se vuelve un caso particular, y lo más importante es que en todo momento la implementación tecnológica tiene que reflejar a la empresa y sus valores, tiene que ir de acuerdo a esta para pues generar un distintivo. Uno no quiere simplemente un recomendador de productos más, quiere uno que vaya de acuerdo al tipo de experiencia que ofrece nuestro sitio en línea y nuestra empresa, nuestra marca. Entonces, es muy importante tener eso en mente al momento de hacer las cosas, porque, pues bueno, por ejemplo, las recomendaciones basadas en otros usuarios son en particular para el caso en el que lo implementamos algo importante, pero puede haber negocios donde eso no sea por la identidad lo más adecuado, ¿no? Si la identidad es que eres un grupo de expertos al que consultas para que te dé la solución que tú necesitas, no lo vas a hacer basado en lo que otros hicieron. Pero cuando eres un marketplace en donde vendes una gran diversidad de productos y pues justamente buscas que encuentre ahí tu usuario aquello que necesita, lo que va más de acuerdo a sus gustos y preferencias, probablemente buscar cómo armar los perfiles y compararlos con los de otros puede ser de mucha más ayuda, ¿no? Al final de cuentas va todo de acuerdo al fin, ¿no? No se puede comparar de la misma forma el cómo funciona el sistema de recomendaciones de películas de Netflix con el sistema de recomendaciones que te va a dar Amazon para su selección de productos especiales o premium, ¿no? A final de cuentas son diferentes, aunque la tecnología que subyace es la misma. Van a poder encontrar las diferencias en donde se ven reflejadas todos los valores de la marca y la propuesta de valor de las mismas. Y aquí, perdón, Esteban, para complementar una cosa de lo que estás diciendo que también me parece importante, lo pueden ver también con los asistentes virtuales de Google, de Amazon y de Apple y el de Windows, que no me acuerdo cómo se llama, que el de Cortana, creo. O sea, finalmente cada uno recomienda cosas diferentes, ¿no? O sea, cuando uno está hablando con estos asistentes virtuales, de pronto recomiendan cosas distintas. ¿Por qué las recomendaciones del asistente de Google, por ejemplo, siempre son, o en lo general, son más acertadas que las recomendaciones de Siri, por ejemplo? Pues es porque Google tiene acceso a la base de datos de todos ustedes, de todos nosotros, en realidad el mío también, evidentemente, ¿no? Entonces, la calidad de información y la cantidad de información es muchísimo mayor porque todo el mundo busca en Google que la gente que busca en Safari, ¿no? O sea, o que la gente que utiliza, pues, distintos, motores de búsqueda o distinta información que provenga de Apple, pues es mucha menor la cantidad de personas que hacen eso que la cantidad de personas que buscan en Google. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de que mientras más información tengamos, se pueden, digamos, hacer estas cosas en mayor forma, porque finalmente digo, el chatbot es un término o sea, nosotros nos imaginamos la pantallita así, pero en realidad los asistentes virtuales en audio, pues son básicamente eso también, ¿no? O sea, es el decir nosotros algo y que el asistente virtual responda con otra cosa. Claro que como les decía hace rato, el procesamiento del audio es mucho más complejo, por eso no es, o sea, cuando uno se mete a un sitio web, no, y hay un chatbot allí, uno no le dice, no le habla, le dice, oye, dime qué tengo que hacer y el chatbot no contesta, ¿no? O sea, digamos, es todo a través pues, escrito porque es mucho más sencillo y mucho menos costoso el procesamiento del lenguaje escrito que el procesamiento de audio, porque ahí entran cosas de frecuencias y cosas del tipo de voz y entran, muchas otras fórmulas para hacer ese procesamiento y después traducirlo a texto. Pero finalmente ahí hay un ejemplo, otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente de un chatbot avanzado, ¿no? Es el caso Macy's, por ejemplo, sacó un asistente virtual donde cada que uno entraba a su tienda te decía hacia dónde ir, te le decías, oye Macy's, o bueno, no sé cómo se llamaba su asistente virtual, pero le decías, oye Macy's, allá en Estados Unidos me interesa comprar un suéter de no sé qué para mi esposa, para mi novia, mi esposo, lo que sea, o mi hermano, así fuera. Y entonces él te decía, no, pues sí, vete a tal lugar y creo que le puede gustar y aquí, o sea, en la tienda vete al piso tal y está allí y no sé, ¿no? O sea, digamos que era una especie de asistente virtual más avanzado en ese sentido,
pero es posible todo eso hacerlo, ¿no? Generalmente empezamos con un chatbot, como mencionaba Esteban, para que nos ayude en cosas de soporte, para que nos ayude a cerrar más ventas, pero nos vamos después a cosas más avanzadas de asistentes virtuales que a veces pueden incluir cosas de audio, a veces no, pero digamos es siempre esa evolución del procesamiento del lenguaje, ¿no? Te quería nada más como complementar con eso porque era otro ejemplo del, digamos, de qué están haciendo algunas de las empresas allá afuera y que ustedes lo pueden ver en el día a día y también para intentar desmitificarlo, ¿no? O sea, no es magia lo que hacen es esto, ¿no? O sea, lo que hacen es procesar todo el lenguaje con fórmulas matemáticas y con fórmulas y con algoritmos como mencionaba yo en el caso pasado, y a partir de eso decirte nuevas cosas, ¿no? Contarte un chiste o lo que sea, es básicamente a lo que se dedican. Entonces, para dejarlos con esto, con esta frase, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Miren, yo los invito y los queremos invitar a que sí se den un salto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Y Big Data. Es el futuro, ¿no? O sea, y es el presente también, o sea, ya nos alcanzó. Así como en los medios, cuando ya todos los medios lo sacaron, ya llegó uno tarde a la fiesta, ¿no? O sea, como para intentar publicarlo como breaking news. De igual forma, cuando 9 de los 10 negocios más importantes de cada industria está implementando inteligencia artificial, ese es el momento para que nosotros lo hagamos también y para que nosotros nos pongamos las pilas, porque si nos esperamos más, después nos va a costar más trabajo, ¿no? O sea, porque la implementación de la inteligencia artificial, como les mencionábamos, tiene muchas claves, tiene la parte de poner siempre a las personas en el centro, tiene que ver con la calidad de la información que tenemos, tiene que ver con todas esas cosas, tiene que ver muchas veces con la cultura empresarial también, que eso es un tema que tocamos en otras de nuestras masterclasses, tiene que ver mucho con todo eso. Entonces, si no lo hacemos ahorita, después nos cuesta más trabajo porque la información, si no es de calidad, se sigue degenerando, es menor lo que podemos, digamos, meter en el sistema, porque además nos vamos atrasando con respecto a los distintos flujos de operaciones, de pronto nos perdemos una gran cantidad de oportunidades y de pronto nos empezamos a preguntar, oye, es que cómo es que la competencia está cerrando tantas ventas o cómo es que la competencia tiene un sistema de reclutamiento en, no sé, en recursos humanos, por ejemplo, que ahora nos permite seleccionar candidatos basados en inteligencia artificial, o cómo es que podemos mejorar la línea de suministro, cómo es que de pronto una startup de venta de autos, ¿no? Usados, como el caso de Kavak, está generando esa cantidad y nosotros que llevamos aquí en el mercado mucho tiempo no podemos estar haciendo lo mismo, y es muchas veces por la implementación tecnológica de análisis de datos y de inteligencia artificial que existe detrás de todas esas empresas, y por eso es que es tan importante hacer una inversión en eso. Hay que hacerlo poco a poco, ¿no? O sea, no se trata una vez más de saltar al ruedo así como al ahí se va, sino de hacerlo poco a poco, tomando en cuenta los objetivos de negocio siempre, ¿no? Como la prioridad principal, aumentar las ventas, mejorar la tasa de conversión, optimizar todo el flujo de operaciones, mejorar la experiencia del cliente. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Ese es el objetivo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál es el puente tecnológico de A a B? ¿Cómo le hacemos para cruzar, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial, justamente como en todos estos casos que les mostramos, nos puede llevar tenemos un problema de aumentar tasas, pues metemos una cosa de IA y eso aumentó las tasas. Tenemos un problema en los flujos de operaciones, necesitamos saber qué va a pasar o predecir con más grado de certidumbre qué es lo que va a pasar en mis procesos. Pues eso me permitió disminuir las tasas, disminuir mi tiempo en los proyectos, aumentar mi tasa de cumplimiento de los proyectos al mismo tiempo también, ¿no? Y con base en eso, tener una mejor experiencia para el cliente. O me interesa dar mejores recomendaciones para que mi contenido tenga mucho más fuerza y más gente lea mi contenido y más gente se quede dentro de mis noticias, pues cómo le puedo hacer, y eso finalmente pues me aporta también a mí más dinero, ¿no? Entonces son ejemplos de distintas industrias, ¿no? Que les mostramos ahorita, pero de cómo el que tener claro un objetivo de negocio, ¿no? Decir, estamos en A, pasar a B, con el sistema de inteligencia artificial adecuado, muchas veces se pueden alcanzar esos objetivos, ¿no? Y cómo no es magia, o sea, justo son algoritmos lo que está detrás, es estadística, es matemáticas, es
es computación, no es algo que mágicamente suceda, sino que es algo que se puede hacer, que si uno conoce las técnicas adecuadas de ingeniería, de computación y todo, es algo que uno puede decir, bueno, sí, lo podemos hacer. Y algo muy importante para nosotros siempre es que no existen las cajas negras, ¿no? Esteban les mencionaba esta expresión que se utiliza para decir, pues entra información, sale del otro lado, pero en medio quién sabe qué pasó. Nosotros no creemos en esto, nosotros creemos que siempre es importante que las personas sepan qué es lo que está detrás, poder explicarles por qué los algoritmos funcionan de cierta forma, ¿no? Cuáles son los resultados esperados, porque solo en la medida en la que tengamos mayor control de esa información, mayor control de todos esos procesos y de la tecnología, es que los objetivos de negocio se van a cumplir. De otra forma, porque ha pasado con clientes que vienen a nosotros porque alguien les puso un sistema y no les preguntó nada de todos estos objetivos de negocio y al final vienen con nosotros para que les podamos ayudar a arreglar, ¿no? Los sistemas que no están comportándose como se tendrían que comportar o que no les están ayudando a tomar mejores decisiones. Entonces, siempre es importante, digamos, hacer un match entre esa parte de negocios y tecnología para dar los mejores resultados posibles. Y esa es la manera de predecir el futuro, ¿no? Inventando justamente esas reglas e inventando la manera en la que queremos que se vaya hacia adelante nuestro negocio, pudiendo innovar y aplicando la tecnología adecuada. Entonces, pues espero que les haya gustado la masterclass. Con esto los dejamos. Estamos aquí para responder todas las preguntas que tengan o en nuestro LinkedIn una vez más. Ahí me pueden encontrar como Pablo Arru Salmones y a Esteban como Esteban Yuisacef. Y ahí también siempre acabamos respondiendo varias preguntas después. Daniel, no sé si nos puedas ayudar con algunas preguntas que tenga el público. Sí, claro. Pablo, te agradezco la presentación nuevamente. Te hago algunas preguntas que estuvimos recopilando. Marcelo nos pregunta, bueno, ¿cómo se implementa la inteligencia artificial en la empresa? ¿Qué tiene que tener en cuenta el empresario para introducir la inteligencia artificial en el negocio? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Sí, mira, la calidad de información es muy importante. Tú tienes que saber qué información es aquella con la que cuentas, ¿no? ¿Tienes o no tienes información? No es, o sea, digo, sí es prerequisito el que la inteligencia artificial funcione con información, pero no el que tú la tengas. Hay otros ejemplos donde puedes obtener la información de afuera. De hecho, en una de nuestras masterclasses anteriores fuimos con un único ejemplo, toda la masterclass, acerca de cómo se obtiene la información de Internet, de todos los sitios web, cómo se hace un proceso de scrapping, se llama, para sacar toda la información de todos los sitios web y de todos los reportes en PDF, de todo, para poder a partir de ahí generar la información necesaria. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo y muy importante, Marcelo, es tiene que haber decisión casi siempre por parte de la dirección o de puestos importantes en la toma de decisiones, porque eso es muy común, ¿no? O sea, que digamos, muchas veces en el día a día las personas dicen, no, sí, es que a mí sí me serviría, por ejemplo, poder contar con algo que me ayude con el cliente a recomendarlo, ¿no? Pero a veces desde la dirección, cuando nos despegamos de la operación diaria, de pronto decimos, no, pues sí, la empresa así está vendiendo, ¿no? Entonces, es muy importante que desde la dirección venga un fuerte apoyo para decir, yo quiero poder implementar inteligencia artificial y queremos mejorarlo, ¿no? Siempre el apoyo de la dirección es importante. Y también tener una muy buena... pues estar decidido en cuanto a lo que implica el meter inteligencia artificial en cuanto al análisis de procesos se refiere y siempre en cuanto a la cultura de la empresa, ¿no? Tienes que fijarte mucho en decir, a ver, o sea, para saber si estoy en el momento adecuado, te digo, una es la información, pero si no la podemos conseguir, ¿no? Otra tiene que ver con la cultura empresarial al momento de decir, oye, la gente quiere hacerlo, o sea, no solo el equipo directivo, sino también las personas pueden hacerlo. ¿Cuál va a ser mi choque? O sea, el choque que voy a tener en cuanto a resistencia al cambio, que eso siempre existe, o sea, eso no te lo vas a poder ahorrar, siempre hay resistencia al cambio. Pero, o sea, lo puedo abordar sí o no, o sea, en otros, digamos, en innovaciones previas que he intentado hacer, cómo ha respondido la empresa. Una vez más, no es una barrera, puede ser que a lo mejor la anterior no haya tenido mucho éxito, pero hay que saber por qué no tuvo éxito y cómo poder, digamos, sobrepasar, ¿no? Ese obstáculo que nos encontramos la vez pasada para poder implementarlo de manera adecuada. Y también es muy importante siempre saber cuál es el presupuesto
que tiene la empresa para destinar, porque no tienes que empezar por algo súper avanzado, ¿no? O sea, no tienes que empezar por meter a Siri allí, o sea, a un asistente virtual de ese tamaño, sino que puedes empezar con algo más pequeño. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que tienes? ¿Cuál es la cultura de la empresa para saber cuál es la forma adecuada, cómo implementarlo en la gente adecuadamente? Porque claro, si metes el sistema y nadie lo usa, pues no va a servir, ¿no? Y cuál es la calidad de la información que tú tienes o que puedes obtener. Esas son las tres cosas más importantes en las que tú te tienes que fijar al momento de implementar inteligencia artificial o querer implementar inteligencia artificial en tu empresa. Gracias, Pablo. Liliana nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que recomiendan para arrancar de cero en este tema? ¿Por qué y dónde? No sé si ya lo respondiste con esa pregunta. Gracias, Diana. Pues sí, o sea, una parte, ¿no? Y lo primero que yo recomiendo es, antes de lanzarte a ver qué sistemas hay allá afuera o qué podrías tú desarrollar, escríbele a alguien que sepa y dile, oye, ¿cómo? O sea, es importante, miren, a veces hacemos, en algunas de nuestras masterclasses que hacemos de planes de tecnología también, pero, o sea, la mayoría de las empresas, uno de los principales errores, y se los comentaba yo justamente a la conferencia que daba yo en esta farmacéutica que les comentaba hace rato, uno de los principales errores que existen es no hacer un plan de tecnología, sino lanzarse nomás hacia el ruedo diciendo, no, sí, es que me dijeron que ese sistema puede hacer no sé qué, y si no hay un plan de tecnología, lo que va a suceder es que vas a meter un sistema que te va a costar caro porque la tecnología generalmente no es barata, entonces de pronto vas a meter un sistema y al final no te va a estar dando las recomendaciones que tú quieres, no vas a ver una mejora en las tasas, no vas a ver nada de eso porque no tomaste en cuenta la parte de negocios y el plan tecnológico que te permita ir implementándolo poco a poco. O sea, ni las empresas más, o sea, vaya, ni Google saca todo de jalón, ¿no? O sea, van sacando poco a poco. Primero sacan, o sea, el asistente de Google primero era pues nada más escrito, luego ya era también con cosas de audio, después fueron integrando cosas, primero fue nada más en inglés, luego lo integraron también en español. O sea, a lo que voy es ni siquiera las empresas más grandes se lanzan a hacerlo todo al mismo tiempo y tienen un plan para decir, yo empiezo con A, después B, C, D, porque lo que quiero es llegar a este estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese plan que yo voy a implementar? ¿Cómo voy a llegar allí? Eso implica un análisis financiero, eso implica un análisis de los procesos internos de la empresa y eso es el método probado para que, probado en nuestra experiencia y también allá afuera, como te digo, en el caso de Google o de muchas otras empresas, ese es el método probado para que tú puedas implementar la inteligencia artificial desde cero exitosamente. El punto y uno de los grandes problemas, como en la pregunta anterior de esta parte de la resistencia al cambio, un punto con el que siempre nos topamos nosotros es justo que muchos es como, no, no, vámonos directo a la tecnología. Bueno, pues si quieres nos vamos directo a la tecnología, pero sí es importante hacer algo de planeación primero, ¿no? O sea, porque a veces nos entra esto de que es que nos estamos tardando, ¿no? Que sí es cierto, pero con calma que tengo prisa. O sea, hay que hacerlo ordenadamente, adecuadamente, con un buen plan detrás, tanto en la parte de negocios como en la parte de tecnología, para asegurarnos de que la ventaja competitiva no va a ser algo que dure un mes, sino algo que se quede, ¿no? Durante muchos meses, durante muchos años y que tenga el mejor retorno sobre nuestra inversión. Gracias, Pablo. Bueno, Marcelo pregunta algo parecido. ¿Qué tiene que tener en cuenta un empresario para introducirse en este tema? Creo que eso ya está respondido. Lina nos pregunta, cabe aclarar que cuando un chatbot está bien implementado es fantástico, pero cuando no solo consigues que el cliente te odie, a mí me pasa con un operador de telecomunicaciones, ¿cómo arrancar de cero de este tema? ¿Por dónde y por qué? Sí, 100%, ¿no? Los chatbots mal implementados son una cosa terrible. Lo primero que hay que hacer empieza con el conocimiento cualitativo, ¿no? O sea, el conocimiento cualitativo es generalmente, o sea, no hay otra forma que preguntarle a la gente que antes
de que existiera el chatbot tomaba las llamadas o tomaba los correos, no hay otra cosa al principio que preguntarle a las personas cómo lo hacías, ¿no? Eso es lo primero, nada más. Porque las personas saben de comunicación. Una computadora no sabe de comunicación. O sea, una computadora no sabe decir, pues al cliente sí le gustó o no le gustó al principio, ¿no? Entonces, primero no hay otra que preguntarle a las personas cómo le hiciste para solucionar estos problemas, cuáles fueron los caminos que generalmente seguiste para solucionar estos problemas. Entonces, una vez que las personas te cuenten su experiencia, el propósito es, bueno, ¿cómo le hago para pasar eso a un árbol de decisión, que era lo que mencionaba Esteban? ¿Cómo le hago para pasar eso a algo lógico, ¿no? Algo que la computadora pueda entender y a que la computadora cuando reciba algo procese eso y escupa otra respuesta. Entonces, pero eso muchas veces no se hace, ¿no? O sea, muchas veces se mete el chatbot así, ahí como va, medio lo programan, medio lo configuran y no hacen todo el proceso previo de asegurarse que la información cualitativa sea lo que le dé el contexto a la conversación y que eso permita que la programación del chatbot y que la realización del chatbot esté orientada a solucionar un problema verdadero que tenga el cliente y no que esté uno 40 veces ahí en el chatbot pidiendo algo y que contesten puras cosas que no tienen nada que ver y que uno al final se acabe hartando y se vaya, ¿no? Entonces, y además yo también creo una parte muy importante, y este es un punto de vista personal, ¿verdad? Pero yo sí creo que finalmente parte de lo que tienen que hacer los chatbots es permitirte hablar, o sea, que con la persona adecuada, ¿no? Y no necesariamente solucionarte todo el problema dentro del chatbot. Bueno, por supuesto que hay cosas que se pueden solucionar y es, o sea, parte de la razón por la cual las empresas los implementan es para ahorrarse costos de no pagarle a personas que estén atrás contestando el teléfono. Pero me parece que yo creo que hay, o sea, y les digo desde el punto de vista personal, no todo tiene por qué resolverse en ese momento, ¿no? O sea, muchos de los mejores asistentes virtuales que existen y de los mejores chatbots que existen, lo que hacen es recopilar de manera muy orgánica y muy amigable la información, esa información pasarla a alguien y que ese alguien diga, ok, lo que usted está buscando es tal, 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 tal y tal cosa, porque aquí me apareció la información o no sé qué, y yo lo que le recomiendo, digamos, es esto, ¿está de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Y entonces es una conversación como mucho más ágil y rápido, ¿no? O sea, puede funcionar tanto para la empresa porque vende, como para el cliente porque siente que le solucionaron y en verdad le solucionaron el problema. Cuando queremos solucionarlo todo a través de la contestadora o todo a través del chatbot, es cuando muchas veces las cosas empiezan a irse de lado, porque hay cuestiones muy complejas que todavía los chatbots y asistentes virtuales no pueden solucionar al 100%. Y a veces nos vamos como del otro lado y al no querer usar a las personas, metemos pura tecnología, pura computación, puro no sé qué, y en efecto pasa lo que mencionabas, Linda, que es que dices, bueno, pues ya me cansé. O sea, yo lo que al final quería era que me solucionaran el problema y muchas veces es porque entras en una especie de círculo vicioso dentro de la programación del chatbot, donde él mismo ya no sabe qué hacer, ¿no? O sea, ya no sabe hacia dónde irse porque no ha tenido esa información, esa calidad de información tan compleja para poder darte una buena recomendación, ¿no? Entonces, eso en efecto también pasa y por eso es importante hacerlo bien desde el principio. Gracias, Pablo. Nos dicen acá, bueno, mi experiencia personal con chatbots no ha sido muy buena, no son intuitivos realmente y pocas veces responden realmente a mis dudas. ¿Cómo se puede hacer uno más intuitivo o en qué etapa del proceso de negocio es realmente útil? Yo creo dos cuestiones muy importantes. O sea, no empieces abarcando todo. Hay que empezar con una parte pequeña, ¿no? O sea, lo que voy es un error muy común, es decir, bueno, el chatbot ya llegó a solucionarnos la vida. O sea, hay que empezar con algo muy concreto, ¿no? O sea, a ver, mi problema en este momento es que necesito conocer el estatus de mi cuenta. Por ejemplo, me estoy inventando algo, ¿no? Bueno, eso es un problema muy concreto. Entonces, es mejor entrenar un chatbot que resuelva ese problema en concreto a intentar uno que resuelva así como medio al ahí se va, a la buena de Dios, todos los demás. Entonces, cuando lo intentamos con un chatbot en concreto, perdón, con un problema en concreto, es mucho más fácil porque o sea, toda la información que reciba está orientada a solucionar una única cosa, está orientada a solucionar
un único problema que es el que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, eso permite que la calidad de las respuestas del chatbot, que la calidad de la respuesta de la información sea mucho mayor. Eso permite que nosotros, porque toda la información se está usando con un único fin, no tienes que hacer 20 cosas para hacer que la información se adapte a 20 fines diferentes. Entonces, esa es la primera parte. Y en efecto, le diste también al clavo en una parte de la pregunta cuando dijiste, bueno, ¿en qué partes del proceso? Eso es vital, ¿no? O sea, y justamente por eso es que hay que hacer un plan de tecnología y que hay que conjuntarlo con el plan de negocios, porque luego el chatbot lo ponen nomás allí en donde se les ocurra, en vez de decir, a ver, a lo mejor en la parte de ventas no estoy teniendo problema porque la gente sí me está comprando. Puede ser, ¿no? O a lo mejor y sí, no sé, pero vamos a poner que a lo mejor ahí no. Donde estoy teniendo broncas es en la parte del soporte porque de pronto algo pasa y me llaman 40,000 personas y pues no puedo atenderlas a todas al mismo tiempo. Entonces, a partir de ahí puedo decir, bueno, a ver, en la parte de soporte, ¿cuáles son los casos más comunes y cómo me puedo enfocar para que la mayoría de los casos sencillos los resuelva, ¿no? O sea, como de la forma más adecuada. O a lo mejor en el soporte no estoy teniendo problema porque a las personas les encanta hablar a mi soporte porque siempre los tratamos súper bien. A lo mejor donde estoy teniendo problemas sí es en el área de venta porque no están llegando los leads calificados, no están llegando las personas que me pueden comprar, sino que están pasando muchas que no me pueden comprar por X o Y razón, o no les estoy dando una buena atención porque no tengo información de calidad en el momento en el que levanto el teléfono o les contesto un correo o cualquier cosa para poder hacer la venta. A lo mejor ahí estoy teniendo el problema, entonces, ¿cómo le hago para que el chatbot me dé información de mayor calidad? Pero esa parte de la conexión de la información es vital. A mí personalmente no hay nada que me moleste más que el que un chatbot me pida información y luego llegar con alguien que me pide la misma información. A ver, pues si ya te la di antes, ¿no? O sea, eso es especial. A mí me parece especialmente molesto. Entonces, justamente el tener un buen flujo de los procesos es importante. Y muchas veces las razones por las cuales este ejemplo que acabo de contar pasa es porque los centros de atención están separados de la empresa. Entonces, no hay, justamente el flujo se rompe. O sea, a veces el chatbot está bien, pero el flujo está roto porque entre la parte de la atención a clientes que está fuera de la empresa con lo que pasa dentro de la empresa, que es el sitio web o cualquier otra cosa, no hay una conexión. Entonces, el chatbot nomás está ahí para ver si, o sea, para ver si le atina o le da el clavo y para decir, ah, no, sí, nosotros tenemos chatbots o asistentes virtuales, pero no hay una conexión. Por eso es tan importante hacer un análisis de procesos y saber justamente dónde voy a meter ese chatbot para que esos procesos mejoren, sean más óptimos y mejoren mi experiencia con el cliente. Gracias, Pablo. Hernán nos pregunta si habrá una inteligencia artificial para el marketing. Yo le puedo responder de mi lado. Nosotros, obviamente, somos una agencia de marketing digital y utilizamos decenas de plataformas de inteligencia artificial que mejoran la gestión, el diseño y la ejecución de una estrategia de marketing digital. Por ejemplo, les puedo comentar de dos plataformas que usamos mucho para diseñar estrategias de marketing, que son estas dos que le acabo de pasar por el chat. Por ejemplo, Crystal Knows es una herramienta, es un plugin que se instala en nuestro perfil de LinkedIn y nos permite analizar la compatibilidad psicológica y emocional entre el lead que estoy analizando y mi propia personalidad. Es una herramienta muy potente que nos dice cuál es, a través de un score, qué nivel de compatibilidad emocional y psicológica tenemos con esa persona a la que le queremos vender. Nos dice cómo le tenemos que escribir, qué palabras usar, qué palabras no usar. Tiene un coach virtual que te escribe los mails para ese tipo de personalidad. Y tenemos muchos clientes a los que le hemos ayudado a reorganizar su fuerza de ventas con sus prospectos en función de esa compatibilidad emocional. Tiene un trial gratuito de 30 días que les sugiero que lo prueben. No lo usen como Tinder, pero es bastante creepy, porque el nivel de precisión que tiene en el análisis psicológico, tanto propio como el del lead que estamos analizando, es muy grande. Y después les pasé otro link que se llama audience.com, que es una plataforma que me permite, a través de inteligencia artificial, estudiar el comportamiento
de mis audiencias, entender dónde habitan digitalmente mis audiencias, y toda esta inteligencia artificial lo que me permite es hacer un análisis previo al diseño de una estrategia de marketing digital y entender esos elementos que son fundamentales para luego, cuando hagamos la ejecución de esa estrategia digital, es decir, cuando tengamos que invertir en campañas publicitarias, ya sepamos de antemano en qué canales digitales está mi audiencia, qué tipo de contenidos está consumiendo, les gusta consumir, ¿sí? Y además podemos espiar a nuestros competidores con este tipo de herramientas, de manera tal de entender de qué están conversando mis competidores con sus clientes que son potenciales clientes míos, y de esa manera puedo intervenir esas conversaciones para poder quitarle esos clientes a mis competidores y llevarlo a mi escenario, ¿no? Entonces, hay muchísimas, en el mundo del marketing digital hay cientos de plataformas de marketing de inteligencia artificial que nos están ayudando cada vez más a ser más precisos en el análisis de las audiencias, en el análisis de sus comportamientos, y por lo tanto de esa manera podemos empezar a construir una base de data, no de datos, de data, que va a ser el insumo fundamental para poder diseñar una estrategia de marketing digital y más aún poder ejecutarla con mayor precisión, ¿sí? Entonces, ahí les mandé un link también para que si quieren saber algo más de esto, nos puedan agendar a mí, al equipo de Pablo, una cita para hablar un poco más en forma personalizada y privada, pero sí hay avances increíbles en el mundo del marketing digital a través de la inteligencia artificial. Perdóname, Pablo, que te robé esta pregunta, pero Está bien, Daniel, no te preocupes. te sigo con las preguntas. Bueno, Gustavo nos preguntaba... bueno, había una pregunta que decía, ¿cómo saber si mi empresa tiene los datos necesarios o suficientes para nutrir el modelo de la inteligencia artificial? Sí, esa es una pregunta muy importante, Gustavo, y hay que, o sea, ahí tienes que consultar a alguien que te pueda decir eso. Tú no lo vas a saber a priori, ¿no? O sea, tú a priori puedes decir, aquí tengo todos los datos y decirle a alguien, oye, o sea, digamos a alguien que se dedique a hacer análisis de datos, data science, o alguien que se dedique a hacer inteligencia artificial, decir, a ver, aquí tengo toda esta es la información que tengo, porque, o sea, en efecto existen reglas, ¿no? Y yo te podría decir, bueno, a ver, tienes que asegurarte que el porcentaje de datos faltantes no sea tal, tienes que asegurarte que la precisión de los datos sea tal, tienes que ver la completitud de los datos, la consistencia de los datos, la tal, pero todo eso implica una serie de técnicas estadísticas para saber, ¿no? Una buena manera de darte cuenta, o sea, así como, o sea, sin hacer mucho análisis en ese sentido, que digo, siempre es importante hacerlo y hay que hacerlo, o sea, no hay vuelta de hoja, pero pero una manera de darte cuenta de saber cuántos datos llevo recopilando, o sea, en cuántos años, cuántos meses llevo recopilando datos y sobre qué cosas, ¿no? Porque un error común es decir, a ver, yo quiero mejorar el área de, por ejemplo, ahorita que mencionaba Daniel, ¿no? Toda la parte de mercadotecnia o toda mi parte de marketing, pero todos los datos que tengo son de operaciones, ¿no? O sea, digamos ahí es importante, o al revés también pasa, ¿no? Quiero mejorar operaciones, pero todos los datos que tengo son de marketing, ¿no? Entonces ahí es importante justo saber esos datos de dónde provienen, también saber cuáles son las técnicas que utilizas de recopilación de datos. En otras palabras, ¿tienes técnicas de recopilación de datos automatizado? O sea, que el sistema, sea lo que sea el sistema, el sitio, o sea, dentro de la cadena de producción, o no sé exactamente a qué te dedicas, pero digamos en lo que sea que estés pensando, saber si la recopilación de datos ocurre de manera automática. En otras palabras, si cuando el proceso inicia, se lanza y se manda dato de que el proceso inició, pasó por tal etapa, el tiempo que pasó fue las personas que intervinieron fueron estas, fase número 2, las personas fueron estas, el tiempo fue o eso es algo que las personas están ingresando al final del proceso, decir, pues participamos Juan, Pablo y Pedro y nos tardamos tanto, ¿no? O sea, eso es importante porque mientras más automatizado sea la recopilación de los datos, generalmente es mejor porque tienen que estar estandarizados. Mientras más personas le metan dedo a la información, los datos están menos estandarizados. No quiere decir que no se pueda hacer. Una vez más, puedes obtener a veces esa información de afuera y muchas otras veces hay que hacer, digamos, procesos estadísticos para que toda esa información
quede en un formato consistente y que lo puedas meter a la computadora. Entonces, o sea, digamos, se puede hacer, pero básicamente pregúntate eso, o sea, ¿cuánta información estoy generando al día? ¿Cuáles son las áreas en las que estoy generando información y qué tan automatizada está esa información que estoy generando, ¿no? O sea, de qué tanto depende la generación de la información, depende del input de la persona. Son esas como 3 preguntas básicas, pero yo sí recomiendo, o sea, una vez más o sea, digamos, esto es un poco como cuando uno va al doctor, ¿no? O sea, claro que uno puede saber, bueno, si me está doliendo el estómago y me duele la cabeza, quiere decir que a lo mejor algo me cayó mal, y si se te pasa en 2 días, en efecto, a lo mejor te cayó mal, pero si te dura 3, pues mejor ve al médico, ¿no? O sea, antes de darte una respuesta o tú tomarte la medicina. Porque eso después puede tener muchas cosas adversas. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes darte una idea general, pero siempre es importante consultar a un experto que sepa. Estaba yo yendo a Jeff Bezos ayer o antier en una entrevista que le hicieron, la verdad no sé si la entrevista era reciente o no, pero justamente una de las cosas que decía es, a ver, no te puedes ahorrar ningún paso, ¿no? O sea, puedes perfectamente, tienes que dar el paso vigorosamente y con fuerza, pero no te lo intentes ahorrar. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Que puedas conocer esa parte como de la calidad de la información y hacerlo bien desde el principio. Yo eso lo recomiendo. Está en mute. Gracias, Pablo. Bueno, vamos cerrando con una última pregunta y una conclusión, si te parece. Claro que sí, por supuesto, Daniel. Bueno, Marcelo nos pregunta, si la empresa no tiene una tienda online, ¿se puede implementar inteligencia artificial con la info desde el sistema de facturación? Sí, 100%. La información de facturación muchas veces es mucho más grande que la tienda en línea de la empresa. Y no solo en casos donde la empresa no tenga tienda en línea, sino en casos donde la tienda en línea es mucho más pequeña, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que la mayoría de los concesionarios de autos cada vez más tienen estos configuradores y tienen, por ejemplo, esta parte incluso de que puedas comprarlo, pero pues o sea, la gente en los autos nuevos, por ejemplo, muchos no los compran en línea, van y lo compran en la agencia. La información de facturación además es histórica, entonces es mucho más grande la información que tienen en ese sentido. Y de hecho, muchas veces para poner la tienda en línea, metes un sistema de inteligencia artificial con base en toda la información histórica que tú tienes de todo el sistema de facturación para que la tienda en línea esté lo más optimizada posible, ¿no? O sea, el proceso incluso se puede hacer, o sea, al revés. Tomas la información de facturación y eso es lo que te indica cómo meter la tienda en línea. O puedes meter la tienda en línea y generar también allí información, pero sí, por supuesto que se puede hacer y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Después con esa información en cuanto a ventas, en cuanto a marketing, en cuanto a operaciones. Puedes hacer muchas cosas con la información de todos los sistemas de facturación, porque además también, digo, no sé cuál sea la cantidad de información que tengas o los datos que tengas en los sistemas de facturación, pero generalmente también tienes cosas de contactos, de nombres, de correos electrónicos, de la hora en la que se realizó la compra, ¿no? O sea, muchas veces se tienen todos esos datos que a lo mejor no son tan exactos como en la tienda en línea, pero que son una buena base para iniciar. Sí, por supuesto que se puede hacer. Bueno, nada más como para ir ya cerrando con todo esto, las ideas. Yo pienso que lo más importante es que pues se queden con el sentimiento de que en términos de la información, ustedes ya tienen el conocimiento, al menos la parte cualitativa. Eso es lo más importante, tal como Pablo lo ha remarcado en varias ocasiones. Y el asunto es empezar a hacer esa transición, ¿no? Si están ahorita, digamos, en cero, no hay mejor momento que para empezar a ir pasándolo a un formato, a empezar a concentrar los datos, a buscar qué tipo de objetivos necesitan cumplir y recopilar la información que necesitan para eso, porque igual lo van a tener que hacer más adelante, ¿no? No les va a quedar de otra conforme los vaya a alcanzar la ola de la transformación digital. Y a final de cuentas, todo esto de la inteligencia artificial, los análisis de datos y todo esto que a final de cuentas son matemáticas y computación que pues probablemente no está en el currículum de la mayoría ni forma parte todavía del conocimiento general,
pero se puede empezar, cada vez se hace más accesible, cada vez se habla más de ello. En Internet tienen una gran fuente de información respecto a todo eso. Acérquense a expertos, busquen qué necesidades tienen y busquen ya después la tecnología que se pueda ajustar a estas con la ayuda de expertos. Gracias, Sí. Esteban. Gracias, Pablo. Bueno, un gustazo haberlos tenido de nuevo con nosotros. Como les comenté, a todos les vamos a mandar el video de esta masterclass en el día de hoy o mañana a más tardar. También recuerden que les hemos compartido nuestras redes sociales y la liga para agendarse una reunión personalizada, obviamente sin costo, para los que quieran conversar con nosotros en privado. Así que, y recuerden también que les compartimos la agenda de las masterclass. Todos los jueves tenemos invitados de lujo como Pablo y Esteban de hoy, para que puedan seguir asistiendo con el código de beca que les compartí y así no tengan que pagar para poder acceder a estas masterclass. Así que bueno, Pablo, Esteban, un gusto haber compartido nuevamente con ustedes y obviamente les haremos llegar todo el feedback que nos han dado en el chat, que es mucho. Así que nada, si quieren cerrar la masterclass, con gusto lo cerramos con ustedes. Sí, muchas gracias, Daniel. Pues nada más agradecerles como siempre, que estén aquí con nosotros, agradecerle a Daniel y a todo el equipo de Social Me por el espacio como siempre. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya sido muy útil. Como mencionó Daniel, nosotros siempre estamos allí para atender sus dudas, para tener una plática con ustedes y saber cómo planean o cómo quieren implementar inteligencia artificial en sus empresas, en nuestro LinkedIn o por donde quieran. Yo también les enviaremos, como dijo Daniel, aparte del video, siempre les enviamos un correo de agradecimiento entrando la semana siguiente. Entonces, pues nada, espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado mucho y les invito a que sí se den un clavado, ¿no? A todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, a que se den un clavado en todo eso para que generen ventaja competitiva para sus empresas o sea, que no solo sea ahorita, sino que les dure mucho tiempo, porque es de las mejores inversiones que pueden hacer, ¿no? Como lo demuestran estos 9 de cada 10 negocios líderes en la industria, es de lo mejor que pueden hacer en este momento, independientemente de en dónde se encuentren. Y pues ya, les agradezco mucho y muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos, le damos los saludos y nos estamos viendo el jueves que viene. Vamos a tener una masterclass con el director de HubSpot, vamos a hablar de inbound marketing, de marketing digital, así que si se quieren registrar, ahí nos tienen. Gracias Pablo, gracias Luis, Esteban, así que nos vemos en la próxima masterclass. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.